Que todos tenemos problemas, ya lo sabemos. Todos, algunos dicen que hasta la vida sería aburrida si no tenemos problemas. El problema es un poco la sal de la vida, pero el tema es cómo manejamos esos problemas y cómo manejamos nuestros problemas cada vez que queremos hacer algo, tanto como escritores como en la relación diaria. Algunos quedan frente al problema paralizados, otros lo dramatizan, otros lo exageran, pero nadie o muy poca gente logra buscar el equilibrio justo para que la parálisis o el estancamiento de esa preocupación en exceso no lo distraiga del problema en sí, no logre llevarlo por caminos que no puede solucionar el problema, sino que se queda dando vuelta con esa preocupación. Hay gente que incluso no duerme, hay gente que incluso no come, porque queda pegado en ese problema. Eh, yo trabajé bastante con algunos temas de coach y donde para poder desarrollar los problemas pude, digamos, trabajar en 7 puntos fundamentales, que es la solución de estos problemas, de esta preocupación. Cómo solucionar, cómo hacer que nos ocupemos del problema más que de la preocupación del problema. Primero, el primer punto base para poder trabajar a fondo con esto es identificar la preocupación. Tengamos en cuenta que la preocupación es una obsesión. Cuando uno no duerme, cuando uno no come, cuando uno se paraliza, se termina obsesionando con un tema, que es el tema que lo preocupa. 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 No se ocupa, sino que se preocupa. Y esa es la base de la obsesión. La preocupación. No nos estamos ocupando, sino preocupando. Entonces, hay problemas, incluso tanta preocupación produce problemas de salud, problemas de familia. Incluso mucha gente termina transformando la preocupación en el verdadero problema. ¿Por qué? Porque empieza a analizar la preocupación en vez de analizar el problema. Y entonces termina añadiendo más preocupaciones a la preocupación anterior en vez de limpiar las aguas para poder arreglar el problema. Una de las razones de esa preocupación o de esa obsesión es pensar que uno no está preparado para solucionar ese problema. Entonces no lo quiere afrontar, lo va haciendo a un lado y no lo soluciona definitivamente, solo que acrecienta la preocupación. Todos estamos preparados, todos llegamos a ese punto para solucionar el problema, pero el estrés que provoca esa preocupación se transforma en una situación tan compleja que no lo solucionamos. Nadie es perfecto en el sentido de buscar la perfección de esa solución o de esa ocupación. Indudablemente muchos no nos vamos a sentir listos para el desafío, pero si nos damos cuenta que hay una preocupación que nos nubla la vista de la verdadera ocupación, nos sacamos esa obsesión de encima. El segundo punto es identificar el problema con una imagen. La preocupación está en la cabeza. Todos sabemos que nuestro cerebro funciona de acuerdo a la mochila que traemos del pasado y las ansiedades que tenemos del futuro. Entonces, tenemos que ver si esa preocupación, si es real o ficticia, si es física o mental, si es grave o pasajera, y cómo hacemos con eso identificándola con una imagen, transformando el problema o la preocupación, visualizándola, para analizar cuál es el verdadero objetivo de la preocupación. Y eso va a empezar a transitar. Una vez que logramos transformar eso en una imagen,
vamos a empezar a ver que estamos transformando esa preocupación en la solución del problema. ¿Cómo transformamos eso en una imagen? Es pensar en el problema en sí mismo, no en la preocupación. El entorno del problema, los datos del problema, la situación en que ocurrió el problema, el escenario, nos va a dar la imagen del problema. Si fue una discusión, si fue un problema de trabajo, si es un problema de cosas que nos están pasando. Una vez que la visualizamos, logramos ver datos, ver cosas, y hasta vamos a descubrir algunas cosas que antes no teníamos en la vista, que agregan al escenario del problema, que nos puede ayudar a solucionarlo, o a darnos cuenta que no era tan grave. El tercer punto es la identificación de las causas. Esto nos va a ayudar a distinguir las partes involucradas, las razones verdaderas de las cuales nos preocupamos. ¿Qué cosas realmente nos están preocupando? ¿Qué causa esa preocupación? Tenemos que recordar que el enemigo más grande que tiene el ser humano es el miedo. Y a partir de ese miedo, que se transforma en preocupación, es el que nos golpea dentro de la cabeza y no nos deja pensar. El miedo nos va paralizando, el miedo al futuro, el miedo a lo que pasará. Entonces hay algunos que incluso hasta para solucionar el problema del miedo niegan la realidad. No, esto no pasa, esto no ocurre, esto no es así. Y ahí es donde empiezan los graves problemas al negar la realidad. En vez de confrontar el miedo, incorporándola al plan. No como autoprofecía, no decir, me va a ir mal, entonces indudablemente le va a ir mal. Sino el miedo como parte de ese plan de solución. Porque el miedo, al analizarlo, nos va a aclarar información, nos va a definir situaciones, nos va a ayudar a comparar, a teorizar, a crear hipótesis, es decir, enfocar realmente el problema a resolver buscando pasos a seguir en vez de paralizarnos o negarlos o pensar que no lo podemos afrontar. El otro tema muy importante en el trabajo de quitar preocupaciones es identificar pasiones. La pasión es enemiga de la solución. Tener pasiones nos, digamos, nos impide solucionar problemas. ¿Por qué? La pasión nace del corazón. Entonces choca contra el pensamiento lógico. Y siempre el corazón y la pasión influyen al tomar una solución. Yo acá recomiendo el punto es pensar como un abogado o como un científico. ¿Por qué? Porque el científico o el abogado únicamente analizan los hechos. No se guían por chismes, quitan los agregados, quitan las cosas externas que no son comprobables. Y la forma de trabajar de un abogado o de un científico es casi exacta. ¿Por qué? Porque van únicamente sobre los hechos. Esto pasó así y punto. Entonces, al quitarle el apasionamiento al problema, a la preocupación, nos vamos dando cuenta de que vamos a poder avanzar sobre ocuparnos del tema. Hay un montón de pasiones externas que nos vamos poniendo que nos impiden encontrar las verdaderas razones que componen el problema en sí o ocuparnos del problema en sí. La venganza, la traición, hay cosas pasionales en la solución de un problema que no llevan a la solución del problema, sino a la complicación. El quinto punto es identificar errores. Tener la grandeza de saber qué parte del problema es culpa de cada uno. Hay un refrán que dice, nadie choca si no tiene auto. Es verdad. Todos
tenemos parte del problema, parte de la culpa del problema. Siempre, siempre, siempre somos responsables de una parte, hasta diría, muy grande del problema que tenemos. Entonces, si asumimos responsabilidades, podemos empezar a ver cómo solucionarlo desde nuestro error, desde nuestro, donde iniciamos el problema nosotros mismos, donde nosotros creamos la raíz para que se transforme en ese problema que nos estaba preocupando. Hay que tener la grandeza de asumir esa responsabilidad, y una de las formas es analizar qué hubiera pasado si yo hubiera hecho otra cosa. ¿Cómo estaría el mundo si no hubiera hecho eso que ocasionó el problema? ¿Cómo estaría mi vida si ese problema no existía? Entonces empezamos a hacer hipótesis y nos empezamos a dar cuenta que el problema no es tan grave, que no me cambia tanto la vida como yo creía. Es decir, tenemos que empezar a ver como un tablero de ajedrez, donde cada pieza tiene una jugada importante, donde cada pieza vale, donde tenemos que estar analizando cada jugada. Tenemos que saber que las piezas somos nosotros y que cada uno de nosotros es parte de ese tablero de ajedrez. Entonces tenemos que asumir que tenemos que corregir esa jugada, ver lo que hicimos mal, lo que hicimos bien y responsabilizarnos de los hechos. En el punto sexto, tenemos que, yo hago un recuento de lo que analizamos hasta ahora. Porque si hicimos verdaderamente un buen trabajo de análisis de estos 5 puntos anteriores, la preocupación o el problema que teníamos se tendría que haber reducido en un 90%. Porque ya identificamos un montón de cosas. Ya sabemos todo lo que nos está pasando alrededor del problema y eso nos va a ayudar a resolver los problemas en sí mismos. Entonces nos va a quedar solamente un 10% de lo que habíamos arrancado analizando y esos pequeños problemas se van resolviendo. Recordemos que un problema en sí mismo es como una bola de nieve. A medida que va rodando, se va acrecentando con un montón de cosas que no tienen que ver al núcleo. Se va agregando al problema un montón de problemitas o cosas alrededor de él que no tienen que ver con el núcleo verdadero problema. El tema es llegar a ese núcleo y romperlo. Si rompemos el núcleo, rompemos todo el resto. Entonces, supuestamente, con todo este trabajo que venimos haciendo en estos 5 puntos, deberíamos estar ya en el punto del núcleo o menos. Y el último tema, el último punto de esta resolución de problemas o análisis de cómo sacarnos las preocupaciones y empezar a ocuparnos realmente, es tomar decisiones sin la opinión de otros. No esperemos que otros solucionen nuestro problema. Tenemos que empezar nosotros a solucionarlo. Si usted necesita una explicación de un experto, por supuesto, llamemos a un experto. Pero no quiere decir que le tengamos que hacer caso. Indudablemente el experto nos va a ayudar a entender qué pasó. Indudablemente el experto nos va a separar todo eso que hablamos antes de que no tienen nada que ver con el problema, pero después la decisión final es de cada uno. Los temores no nos tienen que impedir confiar en cada uno. Está muy bien escuchar los consejos del resto, pero no debemos asumir responsabilidades propias. El fracaso y el error es nuestro. Después, todos se llevan la gloria de la medallita, pero nadie asume los fracasos. ¿Por qué? Porque son nuestros. Entonces tenemos que asumir que lo que nos pase a través de la decisión que tomamos tiene que ver con nosotros mismos. ¿Hay que escuchar a los expertos? Sí, pero realmente la decisión final enteramente es de cada uno, porque el problema es de cada uno. El experto nos va a ayudar en la parte técnica,
pero no nos va a ayudar en la parte interna nuestra de cómo vivimos esa preocupación y cómo logramos sacarnos esa preocupación de encima para, para movernos, empezar a movilizarnos, salir de esa parálisis que nos provocó la preocupación y empezar a tomar acción para solucionar los problemas. Pensemos que hay alguien, una sola persona que conoce nuestros problemas, nuestras miserias, nuestros defectos y nuestras virtudes, cada uno de nosotros, lo que yo llamo el espejo. Esa persona que usted ve en el espejo es la única que va a lograr solucionar los problemas y es la única que va a lograr romper con las preocupaciones, romper con la parálisis que trae la preocupación y lograr avanzar en la toma de decisión para ocuparnos de solucionar los verdaderos problemas.